La verdad, la presentación va a ser muy sencilla. Simplemente o quiero resumir un poco de lo que hicimos a través de estos 6, 7 meses de trabajo con los estudiantes, con los chicos que tuvimos a cargo. Entonces, pues, para eso quiero que ya todos están viendo la presentación, ¿verdad? Señor. Perfecto, listo. Entonces, primero que todo, quiero como repasar qué hicimos, ¿cierto? Dentro de todo este proceso, qué se aplicó y cuáles fueron la metodología que se usó en todo este proceso de capacitación. Entonces, primero que todo, aplicamos 15 repasos especializados. Esos 15 repasos especializados correspondieron a 15 clases los días sábados compuestas mejor, por 2 clases de diferentes áreas cada sábado. Entonces, aquí hay que entender que, digamos que dentro de esa dinámica nuestra, no quisimos, por ejemplo, que toda la clase fuera de inglés, no, inglés y matemáticas, pensando en que hubiese esa variación del estudiante para que se animara a participar de las mismas. Los chicos recibieron algo que se llama Enrútate, que Enrútate fue el acompañamiento que tuvieron con un kit impreso que se le entregó a cada uno de los estudiantes para que pudieran practicar y pudieran ver preguntas y pudieran hacer ese trabajo en su casa con un material de apoyo. De igual manera se aplicaron 3 simulacros de seguimiento para ir evaluando el aprendizaje de los chicos que iban tomando las clases. Aplicamos un Saber Fest de 11. El Saber Fest es nuestro evento central, es nuestro digamos que eje central del programa de capacitación. Este Saber Fest se compone de 6 días de capacitación. Cada día se trabajó 8 horas durante una semana. Esto se aplicó la primera semana de agosto. Y por último, dentro de ese proceso de entrenamiento o dentro de ese algo que llamamos Entrénate, los chicos tomaron o tuvieron el acceso a 521 preguntas explicadas en video, algo que nosotros hemos denominado explicaditas. Entonces, en todo este recorrido participaron los chicos becados de Monterrey y aquí vamos a empezar a ver como los resultados que obtuvimos dentro de cada etapa. Discúlpeme, ¿están viendo? Cambié de diapositiva, ¿la están viendo? Sí. Sí. Bueno, ok, perfecto, listo. Bueno, entonces, dentro de ese primer bloque de Enrútate, ¿cuál fue el balance? Entonces, es bien importante aclarar pues que, y Paola pues digamos que el fiel testigo del proceso que se hizo. Con los reportes de clase tratamos de hacer el seguimiento y digamos que el llamado a que participaran los estudiantes no fue posible y pues eso se evidencia en este resultado. Tuvimos 15 repasos especializados, como lo mencioné anteriormente, fueron 60 horas de capacitación para 21 estudiantes, se entregaron 21 kits y el promedio de asistencia de todas las clases fue del 42% de esos 21 estudiantes, es decir, participaban en promedio participaron entre 9 y 10 estudiantes. De los 3 simulacros que se aplicaron, el promedio fue el mismo. ¿Qué quiere decir? Que casi se podría decir que los que iban a clase aplicaron el simulacro, ¿cierto? Que es Sí. lo más obvio. El promedio de esos puntajes en cada simulacro de los participantes, en el primero fue de 145, en el segundo de 162 y en el tercero de 222. La verdad, los puntajes son muy bajitos. A los chicos se les envió incluso algo que nosotros llamamos ingenioteca, que eran unos códigos QR para que pudieran practicar y reforzar en esas áreas en que tenían debilidad. Lo interesante de esto es que a pesar de que los simulacros no evaluaban el mismo contenido o contenidos similares. Cada uno era un simulacro diferente porque evaluaba las clases que se estaban viendo, ¿cierto? Me explico. De la clase 1 a la 6 se hacía un simulacro y medía los temas de la clase 1 a la 6. De la 7 a la 10 o a la 11 se aplicaba otro simulacro y medía esas clases. Pero lo interesante es que hubo una mejora
en los resultados de esos estudiantes, es decir, que cuando el estudiante se capacita, inicia el proceso, pues va mejorando ese indicador en sus resultados de los simulacros y eso es algo bien interesante. En la segunda fase o en la segunda etapa, que es el Saber Fest, pues tuvimos 22 invitados a ese Saber Fest, a esos 6 días de capacitación. La participación de los estudiantes allí mejoró un poquito, tuvimos entre el 50 y el 70% de los 22 que participaron. Los detalles yo se los voy a enviar en Excel con los nombres y todo este Jimmy, cuento. Jimmy, discúlpame que te interrumpa. De la anterior imagen, esos puntajes eran sobre 400, Sí, 400. 400, Ah, ok. porque allí evaluábamos, estábamos trabajando sobre 4 áreas y digamos que inglés lo tocamos ya en el último bloquecito, pero cuando tocamos inglés, por ejemplo, apartamos o sociales o apartamos lectura. Entonces siempre, de aquí, esa es una muy buena pregunta, Paola. Esos puntajes son sobre 400, ¿sí? Que si uno lo quisiera traducir a 500 o lo quisiera promediar, estaríamos hablando que habría que aumentar entre 50 o 60 puntos. Ajá. Listo. Ves. En la segunda etapa, que es el Saber Fest, el intensivo de 6 días, en donde trabajamos las 6 competencias, pues trabajamos un día cada área específica de la prueba Saber. Eh, Allí tuvimos 22 asistentes, la asistencia fue entre el 50 y el 69%, y lo interesante del ejercicio es que por lo menos tuvimos casi que un 75% de conexión, es decir, estuvieron conectados 3 partes del día. Eso fue bien interesante, pues porque logramos allí, por lo menos, que se entendiera que el Saber Fest era muy importante, que estuvieran conectados la mayor parte del tiempo. Y pues lastimosamente, aunque mejoró el indicador de asistencia, pues insisto, no es el 100% que es lo que uno espera. Y ya en explicaditas, pues igual se mantienen esos promedios. Obviamente, muy seguramente los que participaron del Saber Fest, pues fueron los mismos que se participaron de explicaditas para seguir entrenándose. Y allí es donde yo quiero, pues digamos que de las recomendaciones que nosotros hacemos, ¿cuáles son? Pues muy sencillas, la verdad. Primero, pues pensando en un futuro programa, ya como lo tengan ustedes planteados hacia el próximo año, sí sería chévere establecer unos compromisos de participación y beneficio. Me explico. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en el Valle y hace 15 días tuvimos la oportunidad de participar con unos niños del municipio de Villarrica. El municipio de Villarrica, Cauca, es el segundo municipio con mayor tasa de violencia, desempleo, bueno, un tema muy complicado, y allí Tecnoquímicas tiene sus plantas y nos pidieron hacer una capacitación con los niños de unas escuelas, de unas veredas. Pero la contraprestación que Tecnoquímicas le exigía a los niños era que si el niño dejaba de asistir un día, no podía volver a asistir. Que el niño tenía que estar, obviamente, pues estuvimos en un salón, fue de manera presencial, obviamente eso cambia el contexto de la situación, pero más que eso, a lo que yo quiero ir es que Tecnoquímicas hacía unas exigencias a los mismos niños para que participaran. Por ejemplo, allí se les dio el almuerzo y cosas así como para incentivar que participaran y que estuvieran. Esto se los cuento a manera pues de anécdota o a manera de no sé cómo pudiéramos para el próximo año, tal vez de pronto si se quiere tener en cuenta de manera muy respetuosa, emular un modelo similar, porque finalmente lo que no quiero es que quede la sensación que se hizo un programa y que la fundación o que Monterrey pagó un dinero y que se utilizó por la mitad por los indicadores que les estoy dando, porque finalmente el programa siempre estuvo a disposición para los 21 estudiantes. La cosa es que pues no participaron y allí digamos que nosotros pues no tenemos un control o no podíamos hacer mayor cosa que lo que se hizo con Paola. Incluso pues con Paola lo vimos que a las reuniones que se citaban a los padres de familia, ni siquiera los padres de familia asistían. Entonces sí sería muy interesante que pues teniendo este tipo de cosas o este tipo de programas que son de tanto provecho para una comunidad, pues que haya no sé, una mayor exigencia de cara a los beneficiados para que participen y se aprovechen al 100%. Lo otro que nosotros sugerimos allí como conclusión es validar los resultados
de los participantes, de ese 42 o 40, de esos 50% de estudiantes que participaron a lo largo de nuestro programa en promedio, y validar los resultados de los otros que no participaron. Porque sí sería muy bueno, pues yo sé que eso puede ser de pronto chocante, pero sería bueno hacer esa reflexión con la comunidad, de decir, miren, nosotros ofrecemos un programa, los que participaron sacaron este puntaje y los que no participaron sacaron este otro puntaje. Entonces, pues, para que también se evidencie que puede haber allí una mejora o que puede haber un indicador chévere para los estudiantes que se preparan, ¿cierto? Lo otro, como lo mencioné anteriormente, es que los participantes mostraron una mejora continua en todo su proceso. Los estudiantes que estuvieron allí pendientes, pues fueron evolucionando y fueron, incluso tuvimos una niña, hay por allí una niña, creo que también se llama Paola, y era muy juiciosa y escribía y preguntaba y cuando no se podía conectar. Entonces, la verdad, esto es como cuando uno se matricula en un gimnasio. Tú puedes matricularte en el mejor gimnasio de la ciudad, pero si no vas, da la misma cosa. Entonces, ¿qué pensamos o qué podemos, qué visionamos nosotros ahora de cara a todo este modelo ya presencial que se está abriendo nuevamente? Por ejemplo, la mayor concentración de población está en Puerto Wilches. Pensábamos nosotros cuando veíamos estos resultados, decíamos, bueno, ¿qué pasaría si el próximo año, por ejemplo, los chicos que pasan a grado 11 el próximo año vieron casi que su décimo virtual? Y de hecho que aquí, por ejemplo, en el Valle estamos haciendo eso, talleres de nivelación. Los chicos vienen con unas falencias muy grandes, entonces decíamos, bueno, el próximo año, qué bueno sería de pronto planear unos talleres de nivelación presenciales, ¿cierto? Para esos estudiantes que se van a tomar, o incluso presencial, uno podría beneficiar al grado, pues podría beneficiar a esa población o a esos que ustedes quieran impactar, pero los podemos tener allí a todos. Y teniéndolos allí a todos, pues obviamente ya el ejercicio va a ser más positivo. Eh, y lo otro es pensar en que ese Saber Fest, que insisto es nuestro evento principal y es donde los estudiantes se identifican más con la metodología nuestra, la forma en cómo lo hacemos, con la facilidad en que ellos entienden que que la prueba es muy lógica, que ese Saber Fest se pudiera hacer también presencial. Habría que buscar de pronto porque tuvimos estudiantes creo que de Barranquilla, uno o de zonas así aisladas, habría que mirar cómo de pronto, si el otro año obviamente se decide mantener o si siguen saliendo estudiantes de pronto aislados de una zona en donde está la masa, pues cómo pudiéramos hacer con ellos. Pero donde está la masa crítica, nosotros lo que planteamos es que el ejercicio se haga de manera presencial. Pues habría ya que discutirlo el próximo año o incluso, pues si ustedes quieren, lo podemos ir revisando de una vez y mirándolo. Pero sí nosotros proponemos que el ejercicio sea de esta manera, precisamente para lograr el impacto que se quiere y no mostrar estas cifras que de una u otra manera, pues para nosotros, la verdad, son un poco insatisfactorias. Primero porque, pues ustedes pagaron por un programa para 22 estudiantes, para 21 estudiantes y se aplicó casi que a la mitad. Entonces, esto digamos que a nivel de empresa, pues no es el mejor resultado. Para nosotros es insatisfactorio, vuelvo y repito. Entonces sí sería chévere pensar en el próximo año cómo hacerlo. Básicamente, esto fue lo que vimos y lo que concluimos a lo largo de este trabajo. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud frente a este proceso o frente a los resultados mismos que les acabo de presentar. ¿Podemos volver al anterior? Diapositiva, porfa. Ahí. Bueno, tú sabes, ustedes saben que nosotros establecimos compromisos, se hizo firmar, pero bueno, aquí nosotros siempre hemos hablado de que la cultura ha sido complicada en esta cuestión de cómo llevarlos un poco más al estudio. Ya sería algo que internamente en Monterrey exactamente tendríamos que mirar cómo se podría hacer.
Tú dices que validar los resultados, sí, es algo que se tiene pensado, pero yo quisiera saber si tú tienes presente la fecha en la que van a salir los resultados del IFEX. Claro que sí, esos resultados deben salir, las publicaciones individuales salen el Sí. 20 y 21 de noviembre. Entonces, lo que pasa es que pues el ICFES digamos que ha cerrado eso. El 20 o 21 de noviembre, solo el estudiante con su documento de identidad y número de registro que aparece en la citación puede consultar el resultado. Porque pues lo interesante es que uno pudiera hacer ese ejercicio con el documento de identidad, sería fabuloso, pero no, el Sí. ICFES lo tiene cerrado al número de registro. Entonces allí quedamos bloqueados a que cada estudiante nos regale ese datico que es tan valioso. Yo sé que, por ejemplo, hubo un estudiante que en el último simulacro sacó 350. Yo sé que va a haber uno o dos estudiantes que les va a ir bien, porque uno ve cómo mejoran y cómo ese interés y cómo la cosa va funcionando. Porque los logra uno cautivar, porque les llama la atención la metodología. Entonces yo sé que ahí van a haber uno o dos estudiantes destacados de los que participaron en nuestro programa. Eh, Ahora bien, sería bueno ese análisis, insisto, no de manera, no para, para hacerlo chocante o de manera peyorativa con los que no participaron, pero sí de pronto para hacer conciencia con los papás. Yo creo que aquí se está haciendo una labor social muy bonita y sería muy interesante que ustedes, y lo digo con el mayor respeto, ustedes invierten un dinero y pues sería interesante que los papás reflexionaran acerca de eso, o sea, por favor, o sea, cuando una empresa le ayuda a uno, le ayuda a la educación de sus hijos, cuando uno tiene niños, o por ejemplo, nosotros tuvimos niños que nos decían, oiga, déjeme participar, y yo, no, esta semana no tengo para la clase, cuando nos pagaban la clasecita de 10.000 pesos por participar los sábados. Y nosotros decíamos, no, tranquilo, pague la próxima semana. O sea, teniendo uno, por un lado, estudiantes que le dicen a uno, venga, déjeme participar, y por el otro lado tenemos estudiantes que no participan. Es contradictorio, triste, y por eso, digamos que hago ese llamado muy respetuoso a poder tener acciones para poder mejorar la participación de los chicos. Tengo una pregunta. Me Mire, alegra lo de la parte de la mejora continua, pero bueno, tú en algún momento yo recuerdo que hablamos de chicos que descargaban sus videos, ¿cierto? ¿Sabemos más o menos qué porcentaje o quiénes eran las personas que descargaban esos videos? y incluso, espérame, uy, ¿qué pasó aquí? Espérame, aquí te voy a mostrar aquí esto. Dame un segundito. Yo les voy a enviar, además de esta presentación, pues que esta presentación es una presentación obviamente general, ¿cierto? Les voy a enviar la tabla, Diana me pidió que actualizara pues ese detalle de tabla que nos puede dar pues ya una luz detallada de todo el proceso. Entonces, permítanme, se las voy a compartir. Entonces, aquí tenemos ya todas las están viendo, discúlpenme. Pues yo la veo. Sí, Perfecto, sí, yo también. listo. Entonces, mira, esta tabla nos muestra quiénes asistieron a cada clase, y cuando digo asistieron es porque el estudiante entró, abrió el link y estuvo conectado más del 75-80% de la clase. Para nosotros eso es asistencia. ¿Listo? Sí. Entonces aquí están las fechas de cada clase. Aquí está el resultado del simulacro número 1, la asistencia de todas las 15 clases y los resultados de todos los simulacros detalladitos. Y pues obviamente de acá, de esta tabla, es que nosotros tomamos los resultados para sacar todos estos porcentajes que les acabamos de mostrar de manera general, ¿cierto? O sea, es decir, este es el soporte de ese informe, digámoslo, gerencial que les acabo de presentar. Y obviamente los resultados esbozados en los simulacros. Aquí también está, aquí en las hojas adjuntas, está el dato por cada área de cada uno de los estudiantes cuando presentaron sus respectivos simulacros. Entonces, esta información se las voy a compartir. Lo mismo que el resultado o la información de participación del SaberFest por día. Eso también se los voy a remitir, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan allí como un soporte. No sé si esto era lo que tú me estabas preguntando, Paola. Sí, sí, quería saber quiénes habían asistido, quiénes no,
así, por fecha, pues. Perfecto, Y ¿no? te iba a decir que no la pasaras, gracias. Sí, no, claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que, pues, obviamente hacer una presentación ya de cierre, pues, digamos que este archivo no me lo permitía hacer. La presentación de cierre tiene otro contexto ya mucho más general, pero este detallado, que es obviamente de donde sale esa información, claro que yo te los voy a enviar, te voy a enviar un correo junto la presentación y junto con sus archivos de soporte. De hecho, que incluso también aprovecho el espacio. Nosotros tenemos pendiente el pago del 50% del contrato. Nosotros no hemos emitido la factura ni hemos querido. De hecho, que en este momento el único cierre que tenemos pendiente de calendario A son ustedes, pero no habíamos querido emitir la factura hasta no hacer esta presentación y hasta que ustedes no vieran estos resultados. Ya el día de hoy se emitirá y se hará todo el proceso, pero hasta que no se viera esto y no nos presentáramos con ustedes, no queríamos hacer esa emisión de factura. Creo que voy a esperar a que Diana escuche esta reunión, pero no sé si sea, porque nosotros el cierre contable ya va a ser, o sea, entonces para hacer todo el proceso, si sea mejor que salga con octubre, la fecha, Estamos hoy a qué? A 24. 24. Ok, pues no hay problema. Nosotros la emitimos, igual eso, el pago es casi que inmediato. Entonces, Ah, ok. la factura, pues con eso ustedes no tienen lío. O sea, la factura la podemos emitir el próximo viernes, que ya es 1 de octubre, para que el pago se haga la próxima semana. No hay lío por eso. Gracias, Jimmy. Juan Carlos. Se fue Juan Carlos. No sé si, Ahí si me alguien tenga escuchan. alguna. Qué pena. Señor. Ahí ya me escuchan. Sí, señor. Sí, qué pena. Tenía aquí la falla del sonido. Bueno, uno, con la parte contable, pues Jimmy sabe que en el contrato está convenido de que es contraentrega el último informe. Entonces apenas nos haga llegar el informe final con soportes, con todo. Ahí me imagino que también se adjunta la factura y se tramita el pago a través de la fundación. Con respecto a este tema, digamos, sabemos que es muy complicado. Nosotros vimos, eh, es una experiencia que de todos modos, al ser virtual, implica mucho seguimiento, pero hay un seguimiento que uno a veces no puede hacer, digamos, en el sentido con los chicos, hey, se conectó, no se conectó. Muchos tuvieron excusas de que no es que no tengo internet, pero sí de pronto aparecían en Facebook o en otras cosas por conexión. Eso son excusas, eso lo sabemos. En eso tenemos que mejorar mucho, digamos, con el seguimiento. Y de todo modo, si se llega a dar para el año siguiente, una recomendación sí es pensar en algo presencial. Digamos, no todo presencial, pero sí un seguimiento presencial. Unas 2, 3 jornadas pueden ser aquí en Puerto Wilches, que es donde está la mayor cantidad de chicos que se benefician. Yo tengo una pregunta ahí, Jimmy. Digamos, en el informe final aparecerán los posibles, de acuerdo a los 3 simulacros, pues digamos los posibles estudiantes que pueden superar un puntaje alto. Creería que eso No, también. Juan Carlos, eso es muy complejo. Eso es, Sí, eso es una moneda al azar porque muchas veces puede llegar a pasar que la estudiante con el desempeño, con el promedio más bajo en un simulacro, logre el puntaje más alto en la prueba, porque es que sí, en la prueba confluyen muchas cosas. Incluso yo la presenté, yo tuve la oportunidad de presentarla sí, y la prueba pues estuvo compleja en la medida en que fue todo un día, fueron 2 sesiones, ¿cierto? Mañana y tarde. Eh, ya tuvo mayor cantidad. Yo sí te puedo asegurar algo. Estoy casi que seguro en un 95% que este año no vamos a volver a ver los 500 puntos esos perfectos del año pasado y que el ICFES y el Ministerio de Educación sacaron pecho con eso, porque claro, pues fueron 2 jornadas. El año pasado fue media jornada, menos preguntas, todo ese sí, tipo de cosas. Entonces, este año te puedo asegurar que no vamos a volver a tener eso. Eso como primera medida. Entonces el nivel de exigencia fue bastante, incluso este año lo que se espera, lo que nosotros hemos conversado con personas del ICFES,
es que los puntajes a nivel de Colombia bajen mucho más. El año pasado se mantuvieron, Colombia bajó solo un punto, pero se logró mantener a pesar de la pandemia. Pero lo que se espera es que este año sí bajen. ¿Por qué? Porque este año presentaron la prueba a chicos que venían haciendo su segundo año lectivo virtual. Entonces hay un agotamiento, incluso vuelvo y te digo, acá no, yo estoy de Bueno, acuerdo con ese planteamiento que tú hacías para el próximo año, sí o sí, la metodología debe tener algún proceso presencial. Los chicos están cansados de lo virtual, por lo menos que todo se haga virtual, están cansados. Ya que se haga una partecita virtual, listo, no hay problema, pero eso depende de la motivación que ellos tengan. Eh, Ahora, que si se puede proyectar un puntaje, es complejo, es complejo, pero yo sí te que lo que te decía anteriormente, y es que vamos a tener 2 o 3 estudiantes que van a tener un promedio destacado o un puntaje destacado frente a esos estudiantes que tal vez no se prepararon. Ahora, lo que sí no podemos asegurar es que esos estudiantes que no se prepararon, pues sean buenos estudiantes y no lo necesitaran, o bueno, eso ya son factores externos que, porque pues lo que yo no puedo asegurar al 100% es que todos los que se prepararon y los que tomaron el programa saquen mejores que los que no, pues porque eso es una cosa al azar. Entonces allí sí estamos sujetos a 1000 factores que hacen indeterminable esa respuesta. vale, Jimmy. Pues ante eso yo quiero comentar que yo soy uno digamos, soy uno de los beneficiarios de ese proyecto. Participó mi hijo Juan Sebastián. Él el último simulacro no pudo estar, fue más por una razón familiar. Él se encontraba con la mamá, pero bueno, eso ya son temas. Él lo presentó. Y le cuento que estuve a punto de llamarlo a usted y preguntar porque se me hizo muy raro cuando estuve Sí, revisando el informe esta semana, no lo vi precisamente en el último simulacro y yo dije, miércoles, esto está mal. Y hice revisar al ingeniero, le hice revisar todos los resultados del simulacro sí, número 3 claro. buscando a su hijo porque me pareció muy raro eso. No, incluso yo me enteré fue ya en la tarde, o sea que él no había asistido. Ya son temas familiares, Sí, 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 no hay problema. pues no hubo luz en la casa, él tampoco se pellizcó en haber ido a otro lado, un hermano, un primo. Que ellos nos subieron y nosotros les dijimos, porque nos pasó con una niña lo mismo. Y nosotros le dijimos, no te preocupes, ¿cuándo la puedes presentar? Pasado mañana, hágale, Él no no habló, él pasa se nada. quedó callado y yo supe fue al final de la tarde ya ese día y yo dije, ve, tan raro. Y pues bueno, son cosas pero digamos, quiero hacer unos comentarios positivos eh, de palabras de mi hijo que vivió la experiencia. Él fue muy enfático en que, digamos, vio cosas que no había visto en el colegio, vio unos temas interesantes, lo profundizaron. Él resalta mucho el programa y que aprendió, ¿cierto? Y reforzó muchas cosas que, digamos, en materias como física, química, inglés, él reforzó muchas cosas, él lo admite. Esperemos cómo le va con los resultados. El, digamos, ese es un mensaje positivo de que él dice que eso sí es muy bueno, que sí lo ayuda, digamos, por lo menos a, a visualizar cómo va a ser la prueba y a profundizar en algunos temas donde él fue, digamos, fue muy sincero y él dijo que todo lo que era el tema de comprensión de lectura para él se le dificultaba mucho. Pero bueno, Juan Carlos, eso una pregunta, y el día y después de la prueba, después de que la presentó, ¿qué le dijo? ¿Usted habló con él después de que la presentó? yo lo acompañé, yo lo llevé al colegio ese día, él presentó, yo lo recogí ya en la tarde y estuvimos hablando de eso. Él dijo que habían unas preguntas que sí no, por lo menos no se vieron. O sea, no unas preguntas. Yo le decía que en qué materia y dijo, pues bueno, digamos, él dice lo de comprensión de lectura, habló de física, pero dijo que pues según él contestó algunas respuestas basadas en ese conocimiento. O sea, él, digamos, no lo asustó tanto la prueba. Él dijo, no, habían preguntas que uno había visto. Muchas preguntas se vieron. Hay unas que sí de verdad no se vieron. No sé un porcentaje, pero sí, esa fue la respuesta de él. Ok. Y pues la verdad lo noté muy tranquilo. Es que eso No, no finalmente, afanado. para nosotros,
Pues digamos que el primer objetivo nuestro es que los chicos se visualicen en qué quieren, cuál es su sueño y con base en eso vamos a construir. El segundo objetivo es que cuando lleguen a la prueba, pues pase eso, no se asusten, no sientan miedo frente a la prueba y sientan que pueden hacer o que están preparados para presentar la prueba. Entonces, pues eso es un buen indicador, aunque pues obviamente falta ver el numérico, que es el que Claro. muchas veces pasa todo ese tema. A mí también allí, ahorita escuchándolo, se me ocurre que sería interesante, no sé, Paola, si esto se puede hacer, o si ustedes lo hacen dentro de este proceso de preparación o de apoyo, una encuesta. Nosotros tenemos una encuesta interna que aplicamos a todos los estudiantes y ese es un dato que lamentablemente no tengo acá porque precisamente es anónima. Pues digamos que para darle ese carácter de que la gente no se sienta amarrada, pues nosotros tenemos una encuesta en donde yo sí te puedo decir que el 90% de los usuarios nuestros se sienten muy satisfechos con la aplicación del programa y el 5% se sienten satisfechos. Entonces es un indicador pues y los comentarios son muy positivos acerca de la dinámica, de la mecánica del programa, como lo mencionaba Juan Carlos. Pero yo no sé, Paola, pues si tú puedas hacer una aplicación de una encuesta con ese 40 y pico por ciento de participantes para saber qué opinaron o qué opinan del programa, porque es que, vuelvo y te digo, yo lo que no quiero que quede en la retina de Monterrey es que no hay que seguir trabajando porque eso participa nomás la mitad. No, venga, espera un momentico. Tal vez lo que está mal es la forma o la dinámica que estamos usando para convocar o por la misma virtualidad, como lo mencionaba Juan Carlos, ¿cierto? Porque el programa en sí, los que lo usan, pues los comentarios son positivos, ¿cierto? Entonces, por eso te digo yo que me gustaría, o no sé si ustedes a nivel interno pudieran aplicar un tipo de encuesta de estas. Sí, sí es posible aplicarle una encuesta a los que estuvieron en el programa, a las personas que estuvieron en el programa, a las que asistieron y a las que no. No solo por el hecho de saber qué tan satisfechos están ellos, ¿sí?, con el programa, sino también por el hecho de saber por qué no volvieron, porque es que llamamos a los papás, mandamos a citar a reuniones desde gestión humana. Entonces, la convocatoria se hizo, ya que ellos no quieran y para nosotros irlos a sacar desde la casa es muy complicado. Entonces, sí es una buena forma de evaluar cuál fue la razón por la que decidieron no volver, porque si la razón por la que decidieron no volver no está en el hecho de Ingenious, ¿sí?, ni de la convocatoria, sino porque simplemente no les interesa, que fue una de las respuestas que me dieron en la llamada, pues se sale de nuestras manos. Por más de que hagamos, de que los llamemos, de que les digamos, ellos no van a asistir. Claro, Entonces, Paola, sí, pero sí sería, pero para nosotros sí, y yo creo que de pronto en eso, lástima que no esté Diana, pero yo estoy casi que seguro que ella estaría de acuerdo conmigo. Si tú me preguntas, yo preferiría el próximo año enfocar mi esfuerzo en no 21 estudiantes, sino en 10 o 15 estudiantes, pero que esos 15 me participen y la saquen del estadio y que podamos hacer algo de manera presencial, que va a tener unos costos mayores, ¿cierto? De acuerdo. Pero que podamos hacer algo bien, bien chévere con ellos y que de verdad sientan un apoyo y que esto les pueda cambiar la vida, porque es que un estudiante que saque 351 puntos puede escoger entre 29 universidades del país donde quiere estudiar. O sea, eso es una Señor. oportunidad única que le cambia la vida a una persona. pues nosotros hemos hablado ciertas cosas del otro año, porque este año precisamente pensando en que algunos, pues que los hijos no aprovechan, también tenemos trabajadores que están estudiando, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un caso cercano de una de mis chicas de polinización que está en 10º, pasa 11 el otro año. Entonces ella me decía, pero madrina, ¿cómo así? Eso no es para nosotros, es solo para los hijos. Entonces, esas son cosas que hay que ir mirando, ¿sí? Que ya sería en la dirección de la empresa que pues estudie, ¿no? Si ellos también, o si lo dejamos solo para los hijos, o como tú dices, solo 15, es algo que ellos ya tendrían que entrar a evaluar. Jimmy, yo tengo otro comentario
digamos, bueno, los positivos, créame que sí, tengo un comentario de una madre de una de las chicas que participó. eh, pues el comentario fue porque yo le pregunté, bueno, ¿y cómo le ha ido? Y dijo, no, mi hija no volvió a entrar, que eso entra mucha gente a la clase. Esas fueron las palabras de la señora. Y yo le dije, pero igual, pues, el tema es virtual, hay que estar pendiente y hacer preguntas. La respuesta de ella fue que dijo, no, pues ella preguntaba cosas y ahí no le respondían o a veces la dejaban ahí y no respondían. Eh, digamos, yo estoy transmitiendo las palabras de la persona. Incluso la señora dijo, no, y yo le pagué otro curso allá en Barranca y que fuera mejor allá presencial. Yo le pagué por aparte y por eso ella no volvió por allá a entrar lo de lo virtual, dijo así. Yo con ese tema, pues digamos, yo viví la experiencia con mi hijo. Realmente el trabajo está también en los padres de familia, estar, venga, usted no tiene clase hoy, hay que pilas. ¿Por qué no ha ingresado a la clase si hoy tiene clase? Hoy tiene por lo menos el tema del repaso. Digamos, es un trabajo también del acompañamiento de los padres, pero digamos, sí le dejo de pronto la inquietud que comentó la señora, aunque no sé si sea una excusa o... No, es válida, está bien. Y yo le cuento que pues nosotros dividimos los grupos en dos. Precisamente tuvimos un tope máximo de 200 estudiantes. Los días sábados llegamos a tener, pero mire lo chistoso, llegamos a tener 200 estudiantes un día sábado, el pico máximo, porque la plataforma tampoco nos permite más. Eh, pero ¿qué hacíamos nosotros cuando el estudiante, y yo lo digo porque en algún sábado, por ejemplo, se enfermó la persona que nos ayudaba y yo estuve ahí al frente de la línea del chat? Entonces nosotros con el profesor tenemos una comunicación constante y transmitimos el profesor veía el chat. Entonces el profesor funcionaba como, le voy a describir un poco la imagen. El profesor tenía una proyección en VideoBeam del tema o de la presentación que se está trabajando, ¿cierto? Y allí paralela, pues lo poníamos en VideoBeam precisamente para poder tener visual el chat. Así funciona nuestra sala de proyección y nuestra sala de trabajo. Y así lo hacíamos, con la intención de poder resolverle las inquietudes a los chicos, además porque muchas de esas inquietudes son válidas para todos, ¿sí? Y le aportan a la clase. Ese es el ejercicio dinámico de una clase. Eh, Ahora, pues que no se le haya respondido, pues bueno, pues habría que revisarlo. Yo obviamente no puedo tampoco aquí ponerme en ese papel de decirle, no, no, sí no, para nada, no, para nada, eso no, no, habría que revisarlo y mirarlo. Pero también lo que quiero decirle es, la metodología en las clases era muy sencilla. Las preguntas, la verdad, Juan Carlos, yo le puedo decir que a lo largo, o sea, en esa mañana que yo estuve en ese sábado, si hubo a lo largo de las 4 horas 15 preguntas, no fueron más, porque sí, obviamente se saludaban, buenos días y todos respondían en cascada, pero ya las preguntas como tal que escribían no superaban más de 15 o 20 preguntas, porque las presentaciones son muy sencillas. El tema es el lenguaje, también es muy sencillo, porque es que nosotros nos hemos dado cuenta que en la prueba lo que falta es eso, o sea, a veces lo complejo es lo sencillo. Me explico. Eh, los chicos, por ejemplo, tenían muchas falencias en sinónimos. Entonces, uno les decía, por ejemplo, a ellos, o trabajaba una pregunta, ¿cuáles son los componentes, por ejemplo, de la suma? Un tema de quinto de primaria. Y los pelados, ni idea. Entonces nosotros empezábamos por hacer esos repasos porque es que en la prueba aparece eso, aparece, usted no le preguntan o no le dicen la suma de tal, no, le dicen la adición, le dicen la sustracción. El ICFES utiliza todo ese tipo de sinónimos y antónimos precisamente para evaluar qué tan bien es preparado está el estudiante, ¿cierto? Qué tan amplio es su léxico, qué tan amplio es su conocimiento en estos temas. Entonces, allí es donde muchas veces los estudiantes, por ejemplo, nos pasó ahorita que aplicamos un simulacro aquí en Cali, hicimos una pregunta de lecho marino y el estudiante levantó la mano, profe, ¿qué es lecho marino? ¿Qué es eso? Entonces, y son cosas que un estudiante de 11 debe conocer. Entonces, pues yo repito, yo no cierro la puerta allí ni más faltaba, ¿no? Pero la señora, por ejemplo, debió habernos escrito, debió haberles dicho a ustedes, o sea,
Esas cositas, digamos que se deben decir, nosotros pusimos al alcance de todos grabaciones, línea de atención, y usted, Paola, estuvo súper pendiente de eso, ya también, porque precisamente yo creo que este año el ejercicio fue diferente porque hay un factor diferenciador, que es Paola. El año pasado no tuvimos, digamos que cuando hicimos esta presentación, eh, fue el informe emitido por nosotros del trabajo de nosotros, mientras que este año hay un validador de todo ese tema que es Paola. Paola estuvo haciéndole y digamos que con mucho respeto, puedo decir que Paola le hizo un seguimiento estricto. Paola, cuando no llegaba un informe, me escribía: ¿qué hubo el informe de la semana pasada? ¿Qué hubo? Quiero ver. Y estaba pues estuvo allí pendiente, contactando a los papás, que entren, bueno. Entonces, digamos que momentos para expresar esas cosas también los hubo. Entonces, pues igual queda allí y lo recibo con mucho cariño. No sé si hay alguna otra inquietud. No, sí, de acuerdo. Tengo entendido que la señora no reportó a la empresa, entonces pues válido, solamente hago el comentario para tenerlo presente, Total. digamos, en esas conclusiones. Yo resalto también el trabajo de Ingenius por mi hijo, porque yo acompañé a Sebastián en varias clases y la opinión de él e incluso mía también es la calidad de los docentes y la forma de explicar, la pedagogía que utilizan. Digamos, yo me quedé también sorprendido. Yo le decía a mi hijo, ojalá uno hubiera tenido un profesor de esos cuando uno estudió. Pero, ¿dónde está el tema diferencial? El tema diferencial es que, digamos, mi hijo también le tocó 10º y 11 virtual. Sí. Y pues usted ya lo dijo, simplemente recalcar lo que ya ellos están cansados de lo virtual. No quieren saber más nada de clases virtuales y todo ese tema. Entonces, pues sí, es una de las conclusiones, ¿no? Sí, señor. Sí, Y señor, que es válido. definitivamente mi hijo en aprendizaje muy crudo, porque también pues el colegio donde él está también muy relajado, los profes, si entraban 3 estudiantes, entonces no hacían clase, y mandaban eran unas guías ahí que pues a la final termina resolviendo la Google, pero por completar y ya. Entonces este tema educativo es muy complicado y aquí en Puerto Wilches marcado también el desapego de los docentes con los estudiantes, no hay fortalecimiento, no, para las preparaciones, fue porque los papás pagaron también uno que otro privado también de los preifes, pero los colegios como tal muy desentendidos. Esa es una realidad también que se vive aquí en Puerto Wilches. Qué vaina. Y no solo en Puerto Wilches, Juan Carlos, en todo el país. En todo el país. Sí, el docente lo critican mucho también por eso, que pues cobra su salario, pero pues digamos muchos padres decían que no están haciendo el trabajo, pero eso no es tampoco tan para nosotros aquí entrar a tela de juicio ni nada de eso. Simplemente digo que mi hijo, digamos, en este momento, para mí, digamos, para una universidad y eso, él está muy mal preparado, muy mal preparado. Esa es Claro, claro, ahorita una él cruel cuando, realidad, pero hay que aceptarla. sí, claro, y eso se va a dar, él se va a chocar, digamos Se estrella. que todos estos estudiantes se van a chocar o se chocaron ahorita que ingresen a su universidad el primer y segundo semestre va a ser durísimo, durísimo. Sí, Y es ahí lo que uno trata de prevenir. Por ejemplo, volviendo al caso de la señora, es allí donde esa autonomía o esa responsabilidad que nosotros, por ejemplo, sí, no volvió, pero ¿y si no volvió, utilizaría el kit? El kit tenía sí, preguntas, tenía sí. conceptuales. Entonces, es allí un estudiante cuando su hijo entra a la universidad, allí va a tener al profesor y el profesor le va a decir le van a preguntar por medio de parciales y no le van a dar ningún acompañamiento, ni le van a decir, tome esta guía, desarrolle, no, nada. Ahí le toca al estudiante solo estudiar. Y si no estudió, pues perdió. Y si perdió, pues pague otro semestre y ya está. Sí, señor, yo por ahora pues no tengo más comentarios, no sé, Paola. Paola, sí, Paola, No, ya. yo tampoco tengo más comentarios al respecto. Pues ya mismo entonces les envío al correo los informes. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el apoyo y pues el habernos tenido en cuenta para todo este proceso. Y quedamos muy atentos pues
ustedes ya como empresa, ¿qué definen, qué deciden de cara al próximo año para ver nosotros cómo podemos proponerles una alternativa bien chévere de preparación que tenga como premisa, ojalá, lo presencial? Listo. Vale, Jimmy, Quedamos muchas entonces gracias. pendientes. Muchas gracias A ustedes por por el tiempo. todo, por tu atención, Jimmy, por estar también pendiente. Y entonces estamos hablando. Listo. Igual Dianita irá a hacer sus comentarios en el grupo de la reunión. Vale, muchas gracias. Feliz día para todos. Buen día para todos. Gracias. Chao, buen día.